Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado, bloque 2. Temas para comprender el periodo. Culturas mesoamericanas, Olmeca y Maya. Página 43 a 49. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Temas para comprender el periodo. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente de cada cultura mesoamericana y responde las preguntas de los apartados. Al centro coloca el nombre de la cultura. Culturas mesoamericanas. La historia de las culturas mesoamericanas comienza hacia el año 2500 a.C. En el periodo preclásico, las aldeas más antiguas se descubrieron en un sitio cercano a La Venta, en el actual estado de Tabasco. Estas pequeñas aldeas se establecieron en zonas apropiadas para cultivar, y a medida que fueron creciendo y formando grandes centros urbanos, las necesidades de la población aumentaron, y el trabajo de las personas se especializó. La sociedad se organizó en varios grupos: los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros; los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de las ciudades y en las guerras como soldados. Olmeca. Durante el periodo preclásico se desarrolló la civilización olmeca, la cual alcanzó su máximo esplendor del año 1200 a.C. al 400 a.C. aproximadamente. Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y el occidente de Tabasco. El estudio de los restos de sus creaciones hace pensar que fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica durante este periodo, pues fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales. De hecho, hay objetos o rasgos de la cultura olmeca en distintas zonas. Por ejemplo, se han encontrado imágenes de niños jaguar representados en esculturas, pinturas y cerámica en lugares alejados en toda Mesoamérica. En sitios que hoy podemos visitar como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, quedan pruebas de que los olmecas dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía. Esto les permitió elaborar el primer calendario de Mesoamérica, que junto con la escritura heredaron a otras culturas que los perfeccionaron. Su sociedad se dividía en grupos. Estaba formada por gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores, entre otros. Utilizaban madera y barro para hacer vasijas y figurillas. Entre estas últimas destacan algunas pintadas con chapopote, conocidas como caras de niño, que representaban la deformación del cráneo de los recién nacidos y eran consideradas un símbolo de belleza. Los olmecas también fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedra que hoy pueden apreciarse en Tabasco, así como las esculturas de menor tamaño que representan al jaguar, animal que consideraban sagrado. Se piensa que la cultura olmeca desapareció debido a rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Estos hechos llevaron a la destrucción de las ciudades. Así, poco a poco los olmecas vivieron un proceso de migración hacia diferentes lugares que culminaría con el abandono total de sus ciudades. Un dato interesante: los olmecas son conocidos como los primeros petroleros de México, porque usaron el chapopote para recubrir los caminos y sellar las canoas evitando que se filtrara el agua, entre otros usos. Chapopote, sustancia negra, pesada y espesa derivada del petróleo, se puede encontrar en distintos lugares, particularmente en el mar.
Se utiliza para asfaltar caminos e impermeabilizar techos y paredes. Perfecto. Finalizamos con la cultura olmeca y vamos a nuestro cuadro de Leo y Comprendo. Civilización mesoamericana olmeca. ¿Cuándo se desarrolló? Durante el periodo preclásico. ¿Dónde se desarrolló? Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de Tabasco. ¿Qué características tuvo? Fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica. Los olmecas trabajaron con maestría el barro y la piedra. Su sociedad se dividía en grupos. Estaba formada por gobernantes, sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores, entre otros. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales, dominaban las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de astronomía. Elaboraron el primer calendario de Mesoamérica y la escritura. Fueron buenos alfareros, utilizaban madera y barro para hacer vasijas y figurillas. También fueron excelentes escultores. Pasamos a la cultura maya. Durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. En esa época, la organización de la sociedad se volvió más compleja. Junto con los guerreros sacerdotes se necesitaron funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributos. También comerciantes que viajaran largas distancias para intercambiar diversos productos y artesanos especializados que elaboraran objetos de gran belleza. La religión ocupaba el lugar central de la vida y en torno a ella giraban las demás actividades. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Aumentó el número de las deidades y de las ceremonias celebradas en su honor, que con frecuencia incluían los sacrificios humanos. En los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban a los más hábiles artesanos y se utilizaban los materiales más valiosos. Esta es la época en que floreció la civilización maya. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, en México y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. Alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades como Tikal, Uaxactún, Palenque, Yaxchilán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño, establecidas alrededor de ellas. Observa su ubicación en el mapa de la página 46. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes, que ejercía una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad, como se puede apreciar en las representaciones pintadas y labradas en templos, tumbas y palacios. Las mujeres mayas destacaron en asuntos políticos, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Muchas veces se hacían alianzas políticas mediante compromisos matrimoniales. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras de los gobernantes, para contar el tiempo y con diversos propósitos religiosos. Fueron excelentes astrónomos, registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información los mayas elaboraron un calendario muy preciso. Para realizar sus cálculos, los astrónomos mayas utilizaban símbolos numéricos para representar las unidades del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades. Daban un valor a las cifras según su posición y utilizaban el 0
lo que permitía calcular grandes cantidades. Los mayas usaron piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, conocidos como pirámides, templos, plataformas, así como juegos de pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, los mayas fueron una cultura guerrera, es decir, la guerra entre ciudades fue una actividad continua y con ella se aseguraba el poder de una ciudad sobre otras. Además, se capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificio a los dioses. El comercio también fue fundamental entre los mayas, ya que les permitió extender su influencia a regiones distantes de Mesoamérica. A finales del periodo clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se considera que la destrucción de los bosques, consecuencia de su sistema agrícola, provocó un desastre ecológico, además de que estallaron fuertes luchas internas. Al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Un dato interesante, los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar, como si fueran faros. También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Celja, Xcaret y Tulum, que fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos con el resto de Mesoamérica, como sal, miel, copal, hule y pescado. Pasamos a nuestro cuadro de Lo y Comprendo, civilización mesoamericana maya. Cuando se desarrolló durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo. En varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. ¿Dónde se desarrolló? Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, en México y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. ¿Qué características tuvo? La religión ocupaba el lugar central de la vida y en torno a ella giraban las demás actividades. Trabajaron decenas de miles de hombres para construir pirámides, tumbas y palacios. Alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes. Los mayas fueron una cultura guerrera. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Su perfeccionamiento técnico y científico hicieron a la agricultura más productiva. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras y para contar el tiempo. Fueron excelentes astrónomos, elaboraron un calendario muy preciso, la utilización de símbolos numéricos, los juegos de pelota, entre otros. Bien, hasta aquí terminamos con la cultura olmeca y maya y con su cuadro Leo y Comprendo. Espero el contenido haya sido de gran utilidad para poder resolver con facilidad tu actividad. Sigue visitando nuestro contenido. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificación para estar al día con los nuevos videos. Si el video fue de utilidad para ti, regálanos tu like y compártelo con algún papá para que pueda seguir apoyando a su hijo o con algún compañero para que pueda realizar las actividades de su libro de texto. Recuerda que el objetivo del canal es ayudarte a hacer más rápidamente la actividad de tus libros de texto. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.